Muy bien, hermanos, vamos a comenzar. Y con esto, antes de comenzar, enviamos un saludo a todos aquellos que nos acompañan, que igual que comparten de nuestras enseñanzas, los bendecimos en el nombre del Señor. Bendecimos a todos aquellos que de alguna manera son parte de nuestra familia en Cristo y parte de esta congregación. Envío un saludo muy especial a todos aquellos que han sido parte de esta congregación, que por alguna razón ya no están con nosotros, y algunos otros que son parte de esta congregación, pero por las circunstancias pues no nos hemos podido reunir todos juntos. Así de que los animo a que sigamos adelante y compartamos de la palabra de Dios, y vamos a estudiar la palabra de Dios. Yo los invito a todos a abrir su Biblia en el Evangelio de Juan capítulo 6, y les doy el título de esta predicación, se llama Malgastándolo Todo, y les doy un panorama de lo que va a ser la enseñanza. Voy a hablar sobre lo que es la economía. La palabra de Dios está tan enriquecida en la enseñanza, que también debemos de extraer el rema, el remanente, la revelación, para poderlo aplicar a nuestro diario vivir. Y hoy en día creo que es muy necesario e indispensable aprender sobre lo que es la economía, por los tiempos que estamos viviendo y los que se van a venir, hermanos. Así de que, ¿estamos ahí? Dice la palabra del Señor como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de esto, Jesús, estoy en Juan capítulo 6, versículo 1. Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, en el de Tiberias. Y le seguían gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua y la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es profeta que había de venir al mundo. Pero entonces Jesús Pero entendiendo Jesús que iban y venían a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Hablemos con el Padre. Padre, gracias, Señor. Tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre, Señor. Tú tienes esta porción, Señor, de tu palabra, Señor, y quieres que extraigamos, Señor, la enseñanza, Señor, para que podamos aplicarlo a nuestro diario vivir, Señor. Habla a nuestras vidas, a nuestras mentes, a nuestros corazones, Señor, a nuestro espíritu, mi Dios. Gracias por este alimento, Señor, porque así como ellos, Señor, probaron de ese alimento espiritual, también de ese alimento literal, tú tienes este alimento para alimentar nuestro espíritu, Señor. Gracias, Señor, por todo, Señor. Te bendecimos, Señor, y te alabamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, tomemos asiento y vamos a aprender. Amén. ¿Están junto conmigo? Vamos a aprender.
sin duda esta pandemia ha salido a relucir a flor de piel de lo que estamos llenos. Por dentro tal vez hemos sentido empatía por los demás, tanto así que hemos sido movidos por el amor, la compasión, la misericordia hacia los demás. O tal vez la avaricia, la codicia, la envidia, celos, jactancia y también la ociosidad. En esto vamos a aprender mucho. Por ejemplo, el otro día, platicando con mi esposa, salimos a caminar ahí enfrente de la casa y me recordaba algo. Digo, sí es cierto lo que has enseñado de estos días. Dice que esta pandemia ha sacado a relucir lo que estamos llenos por dentro. Porque recuerde de que a nosotros nos mueve de lo que estamos llenos por dentro. Y sin duda, bueno, pues es lógico. Algunos ha sido la apatía, no sienten compasión por los demás, son egoístas, nada más yo, voy y saturo mi carrito de la tienda de papel higiénico y envidia, celos, intolerancia, tal vez avaricia, quiero más, la codicia lo de los demás, o tal vez ha sido el amor hacia los demás, sentir que cuando ve las noticias no lo ve algo pasajero, algo, mira qué noticia, no, sino que sentimos empatía por aquellos que están perdiendo sus trabajos, por aquellos que están muriendo, los familiares que han perdido sus seres queridos y que, bueno, sin duda muchos, porque la Biblia me enseña esto, muchos sin Cristo. Y bueno, como cristianos no estamos exentos a no contagiarnos, a no morir inclusive por esta pandemia, por este virus. Tal vez ya hemos sido saturados de tanta información sobre COVID-19 y todo lo que implica la falta de trabajo, pero sin duda como cristianos, si yo le hablo a mi congregación, sin duda ha salido a relucir mucho de lo que a flor de piel lo que estamos llenos por dentro. Y en algunos ha sido la ociosidad, y es de lo que hoy vamos a tratar de enseñar. En esta porción de la Escritura pudiéramos rescatar varias aplicaciones. Vemos, si regresamos a la Escritura, dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea y el de Tiberias. Dice, y le seguía una gran multitud porque, aquí va a dar la explicación por qué le seguían. Y dice la Escritura, dice, porque veían las señales que hacían en los enfermos. Esto quiere decir que los seguían por conveniencia, ¿cierto? La Escritura es clara. Entonces la aplicación es fácil. ¿Por qué los seguían? Pues porque tenían a su doctor de cabecera. Un dolor de muelas, un dolor de cabeza, pues vamos a buscar a Jesús. Pero, ¿y nosotros? ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Queremos aprender? ¿Queremos que el Señor nos sane nada más? Y sin duda, pues a lo mejor a su mente le va a recordar algunos que venían por una necesidad, fueron saciados, fueron llenos y se fueron. Pero así es. Eso está en todas las iglesias. Jesús prepara, vemos cómo dice entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud y dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Jesús sabe lo que va a hacer siempre en nuestras circunstancias adversas. La pregunta no es ¿qué vas a hacer, Jesús? No, Él ya sabe lo que debe hacer. Él quiere que entendamos cuál es nuestra responsabilidad, cuál es nuestra obligación de lo que nosotros debemos de hacer como cristianos, como hijos de Dios. Ahora, vemos cómo dice más adelante, pero esto decía para probarle, y sin duda pues estamos siendo probados en estas circunstancias de esta pandemia, ¿cierto? Ahora dice, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Y aún así nosotros estemos experimentando, es que no sé cómo lo voy a hacer para la renta. Bueno, tú no sabes, pero Jesús sí sabe cómo te va a proveer
Dice la escritura, mirad los pajarillos que no siembran ni hilan, ni mi Padre las alimenta. Habla de lo indispensable, de lo necesario, y parte de lo necesario es esto. Y aquí es donde debemos de confiar. Dice, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Vemos que uno de sus discípulos no tenía fe. Obviamente ellos estaban en un proceso, así como Felipe. Pues, ¿de dónde lo vamos a sacar para alimentar a tantos? El dinero que tenemos, porque tenían dinero, dice que 200 denarios, tal vez, son 200, con 200 denarios no vamos a completar. Pero dice que está aquí un muchacho. Felipe, habla de Andrés, que trae a ese muchacho. Pues aquí es lo que está un muchacho que está dispuesto a dar lo que tiene. Se fija que él no se preocupó, es que primero como yo y a ver qué me sobra y le doy a Jesús para que comparta a los demás. No, vemos que el muchacho está dispuesto a dar todo lo que tiene, porque esa es la aplicación. ¿Sí lo entiende? Yo sé que, miren, es difícil verle las caras, sí, amén, o escucharles por la mascarilla, pero ¿estamos conmigo? ¿Sí? ¿Alza su mano? ¿Sí? ¿No? Ok. Ahora, mire lo que dice. Dice, aquí está un muchacho, vemos la disposición de este muchacho. Y se puede imaginar el jovencito, adolescente, niño, no dice la edad, pero él estaba dispuesto. Ahora, él seguía a Jesús también. Y a él no le importó, dijo, yo doy todo lo que tengo. Ahora, tengo que hacer una aclaración. No estoy hablando de traigan, no, para allá no va eso. Pero podemos entender el ejemplo. Ahora, ¿se imaginan la satisfacción que él obtuvo después de que Jesús multiplicó los panes? Como diciendo, Jesús usó mis panes, los pececillos que yo traje, los multiplicó. La vida de ese muchacho cambió en su totalidad. Yo me pongo en su lugar, wow. Yo fui un instrumento de parte de Jesús para bendecir a los demás. Y es lo que ahorita compartía fuera de esta enseñanza, en los saludos a la congregación, de que podemos bendecir a los demás, ¿cierto? ¿Sí? Está conmigo con eso, ¿verdad? Ahora, mire, vemos esa disposición de esto y mire cómo se multiplica. ¿Cómo es que se multiplica? Cuando damos, ¿cierto? Y es la aplicación que vamos a hacer con la gracia de Dios para bendecir a los demás. Porque parte de la iglesia, parte de nuestro trabajo como iglesia es bendecir a los demás. Así como que tomamos el ejemplo de Jesús, bueno, no es nada que todo para acá, no, es para bendecir a los demás. Y la manera que podemos cosechar en abundancia es porque sembramos en abundancia. ¿Sí? Sentido común. Ahora, mire lo que podemos extraer más aplicaciones sobre esto. La multiplicación de los recursos, no que tengamos en nuestra escasez. Vemos como en la escasez, ellos decían, ¿cómo le vamos a hacer para alimentar? No es posible. Bueno, usted haga lo posible y Dios va a hacer lo imposible y va a haber la multiplicación. Inclusive cuando usted da, no lo dé con esa esperanza, es que Dios me lo va a multiplicar. No, usted délo y a su debido tiempo, porque miren, usted no ha padecido hambre por lo que ha dado, por su obediencia, sea poco o sea mucho. ¿Sí lo entiende? Porque Dios no se queda con nada. Tal vez usted ha dado poquito. Bueno, eso es su relación usted con Dios. Para empezar, no va a sentir esa satisfacción, esa paz que sobrepasa el entendimiento de que, Señor, yo te he dado no solamente mis recursos, sino mi vida. Porque si estoy intercambiando mi vida, que es tiempo, por dinero, y yo te he ofrecido mi vida, quiere decir que ese tiempo también te corresponde, ese dinero también te corresponde. Ahora, Dios no quiere de que dame tu dinero, dame. Él no necesita absolutamente nada de ti ni de mí, pero Él quiere bendecirnos. Esa es la enseñanza, hermanos.
esa es la aplicación que viene de toda la Biblia, para acá, desde aquí hasta acá, es fe, confiar, nada más. No estoy hablando de que, hermano, no tengo para la renta, hermano. No es eso, hermanos. Dios quiere bendecirnos. ¿Sí lo entienden? Ok, pasemos a otro lado. Vemos de que dice, entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente. Habla de aquí de que los discípulos, ay, yo creo que ¿y ahora cómo le vamos a hacer? ¿Y ahora cómo? Ay, pues no sé cómo le vamos a hacer. No, ellos obedecieron. Y eso es un acto de fe. La obediencia es una actitud en el corazón que nace en el corazón, porque es primero en el corazón. No lo hago sin entendimiento. Ellos entendían, habían experimentado caminar con Jesús y cómo Jesús había obrado en la vida de los demás, cómo había sanado. Dice que la gente le seguía porque sanaba a la gente. En esto los testigos primordiales eran sus discípulos y estaban siendo testigos de eso. Entonces ellos simplemente obedecieron. Fueron haciendo grupos, siéntense aquí, recuéstense aquí, ustedes acá de este lado, para que no se contagien, para que no se contaminen unos con otros. Ahí unos con otros, y luego viene el milagro, lo sobrenatural, y dice, y tomó Jesús aquellos panes, habiendo dado gracias. Cuán importante es dar gracias en todo y por todo. Dice la Escritura, en esta pandemia sí dé gracias. Porque a pesar de esta pandemia, usted me está escuchando. Y si me está escuchando es porque está vivo. Aún así, hablo a nuestros hermanos en Cristo que tal vez está en una camilla, tal vez está enfermo, tal vez está desahuciado. Usted siga confiando en Dios. A final de cuentas, todos nos vamos a morir, ¿cierto? Muy bien. Vemos cómo ellos, dice que Jesús tomó aquellos panecillos y dice que dio gracias. Y dice, los discípulos, entre los que estaban recostados a sí mismo de los peces, ¿cuánto? Me adelanté, me crucé los. Dice, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, les repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. ¿Qué significa esto? Jesús nos provee, ¿cierto? ¿Le dio a quién? ¿A la gente? No, a los discípulos. A la iglesia. ¿Y la iglesia qué hace? Reparte. Es todo. ¿Está bien? Es fácil la ecuación. Uno, es todo. Dice, y cuando se hubieron saciado, habla de que, en otras palabras, se hartaron. Habla de una llenura, o sea, algo que está lleno. Se llenaron, y no hablo ofensivamente, quiero expresarme de que hay una escritura en una de las versiones, cuando dice en el versículo 26, dice, después cuando le buscaron a Jesús al otro día en la mañana, dice que le buscaban, dice, Rabí, ¿dónde estabas? Y el versículo 26 dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, no porque te he sanado, no porque he sanado a tu familiar, dice, sino porque comiste el pan y os saciaste, te llenaste, te hartaste. En algunas versiones dice porque comiste y se oye feo. Mejor ni lo digo para acá. Pero hay algunas versiones más populares, más actualizadas o más con un lenguaje más entendible para nosotros, porque recuerdo de que es del año 60, que habla de un español antiguo y que hay palabras que ya no las usamos más que nada más en la Biblia. Pero dice hasta que te hartaste, comiste pan. Pero dice, y dice más adelante el versículo 27, dice, trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Quiere decir de que Jesús les decía, no, ustedes me siguen no por las señales, no por eso, sino porque comiste, porque te hartaste, porque te llenaste. Tú no quieres mi mensaje, tú quieres la provisión, tú quieres el trabajo, tú quieres que te sane. Tú no me buscas porque me amas, tú me buscas porque te conviene. Es lo que les está diciendo en otras palabras. Ahora, hoy nos vamos a enfocar en unas palabras que dice el Señor.
en el versículo 12 dice, recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Es para que no se desperdicie nada. Mire, tal vez ahorita usted no ha sentido el hambre. Y lo digo aquí delante de mi familia, ahí estoy, ahí hay comida, no hay para qué cocinar más. Vamos a comernos lo que ya está. Eso lo preparamos para mañana. O hacemos, tratar de buscar, no de desperdiciar la comida. Porque el día de mañana, miren, hoy muchos están valorando la comida que desperdiciaron antes. Pero ya no lo tienen. Tal vez a usted no le ha llegado el hambre, no le ha afectado la pandemia, pero a otros sí. En otros estados sí, en otros países sí. Ha llegado la hambruna. Pero no es para que nosotros nos jactemos, no, yo soy hijo del rey. No, te va a alcanzar. Tarde que temprano vas a ver las circunstancias cuando el trabajo se escasea, no va a haber alimentos. Esto es algo que está escrito, hermanos. Esto no va a mejorar. Por eso quiero que nos ajustemos lo más pronto posible. Y si nos ajustamos, primeramente en nuestro corazón, alinearnos al propósito de Dios. El hambre, las necesidades, la enfermedad, es con el propósito de nosotros alinearnos al propósito de Dios. Si usted está en el propósito de Dios, usted no se va a perder. Aún así, el día que nosotros moramos, nosotros morimos con un propósito. El que vive para Dios también muere para Dios. Pero estamos en el propósito. Pero si usted anda por otro lado, no vive, usted está viviendo por vivir nada más. No entiende el propósito por el cual Dios lo creó. Dios nos creó para su alabanza, para que le glorifiquemos en todo momento en pandemia, sí, en todo momento. Por eso hoy vamos a extraer esta aplicación. Nadie puede decir que Dios no le ha dado nada. Miren, aún los que están con respirador artificial, Dios les había dado aire, ¿cierto? Y ahora hasta lo aprecian más. Y hasta según lo que dicen los doctores, es doloroso poder respirar. ¿Saben cómo murió Jesús? Por la aflicción, por la, asfixión, sí. ¿Por qué? Porque era bien difícil respirar. Ahora, yo hablo en el sentido natural, no en el sentido espiritual, porque Él no murió tanto por los clavos, ser tanto desangrado, sino por la ausencia que tenía del Padre, hablándolo espiritualmente. Pero en la muerte de crucifixión era tan difícil respirar, porque nosotros podemos respirar, pero estando en esa posición es bien difícil porque el cuerpo cae sobre su propio peso y es bien difícil que los pulmones puedan recibir el aire. Tienen que hacer un esfuerzo un esfuerzo mayor para poder respirar. Ya no respira. Después es muy difícil, según los especialistas, poder respirar y por eso mueren. Y por ser desangrados también. Pero es la razón principal. Ahora, no voy a toser. Aquí la escritura nos enseña, dice, nadie puede decirle que Dios no nos ha dado nada. Es cuestión de la perspectiva que nosotros tengamos de lo que hemos recibido para valorar lo que tenemos. ¿Qué es lo que tenemos? Vida, ¿cierto? Tal vez usted no tiene trabajo. Bueno, ha tenido trabajo. ¿Hay alguno aquí que no tenga trabajo ahorita? Yo. Pero yo confío en el Señor. Ahora, no estoy diciendo que usted no confíe en el Señor, pero ustedes saben lo que es mi trabajo, temporal. Sí, a veces no. Pero todos tenemos trabajo, ¿cierto? Sí. Gloria a Dios. Es momento de darle gracias a Dios y de honrar a Dios como se merece. Hablo de esa perspectiva de lo que debemos de tener delante de Dios. Dios nos ha dado recursos para subsistir, para desarrollarnos, para compartir a los demás. Puede ser dinero, sabiduría, conocimiento, habilidades
Y sobre todo en esta cuarentena nos ha dado tiempo, ¿no es cierto? ¿Sí? Háganme el favor de decir sí o no, sí. ¿Sí? ¿Por qué? Miren, es más, algunos están hasta hastiados del tiempo que tienen. Ahora, déjenme lo explico. Porque están encerrados y se les hace difícil estar ahí encerrados. Ay, es que ya no aguanto a la esposa, ya no aguanto al esposo, a los hijos, ay, quieren otra mamá. Y creo que hemos visto cómo, usted ha visto tal vez memes donde a veces lo vemos hasta curioso, pero hay algo que nos ha sobrado, es tiempo. Y depende la perspectiva que tengamos, si usted quiere aprovechar ese tiempo o no desperdiciar ese tiempo. Porque vemos que Jesús les dice, aprovechen el tiempo para aplicarlo en la enseñanza. Aprovechen los recursos para que no se desperdicie. No malgastar el tiempo, no malgastar tu dinero, no malgastar tus recursos, tus habilidades, tus talentos, lo que Dios te ha dado. Porque le vamos a rendir cuentas a Dios el día que estemos ante su presencia. ¿Qué hiciste con el tiempo que yo te di? ¿Qué hiciste con los recursos? ¿Qué hiciste con la inteligencia que yo te di? ¿Qué hiciste con los talentos, los dones? Talentos naturales, tal vez de cantar, tal vez de tocar la guitarra, tal vez de pintar, de hacer cualquier cosa. ¿Lo hiciste para mi honra y para mi gloria o para tu vanidad? Y le vamos a rendir cuentas. Por eso, cuán importante es de saber apreciar todo esto. Solo mira hacia atrás y mira qué has hecho con lo poco o mucho que tienes. Mira, ya pasó que un mes, 2 meses. De esos 2 meses, ¿qué has aprendido? Yo comencé dando enseñanzas y después de los 40 días, ¿qué? ¿Estás aprendiendo por qué Dios te está haciendo pasar por este proceso? ¿Estás estudiando la Biblia? ¿Te has metido más en la oración? ¿Te has buscado o que digas tú, yo quiero ser ingeniero? ¿Ya buscaste el área en la que te quieres preparar? Mire, si usted piensa que todo va a venir, que Michael Jordan, que los grandes empresarios, les cayó todo eso de un día para otro, no. Era algo que ardía en su corazón. Yo quiero ser pintor. Ok, ya buscaste, te investigaste cómo ser el mejor pintor del mundo, cómo ser el mejor cantante, cómo ser el mejor, hablo por así decirlo, ¿sí? No quiere decir que sea una... Miren, hoy muchos, por ejemplo, se metieron a una carrera, tal vez de instrumentos, y ahora es bien difícil que se desarrollen. ¿Por qué? Porque es parte del entretenimiento, y el entretenimiento va a ser de los trabajos que algunos dicen que van hasta desaparecer en algunas áreas. ¿Por qué? Porque no es algo primordial para la existencia del ser humano. Sin embargo, como seres humanos tenemos una necesidad de distracción. Pero va a haber algunos trabajos que definitivamente va a ser bien difícil en esta pandemia se puedan desarrollar. Ahora, ¿qué vas a hacer? No, es que yo era cantante yo tocaba la guitarra y ahora no la puedo tocar en ese trabajo, en esos conciertos. ¿Qué vas a hacer? Bueno, ajústate, amóldate, busca otro trabajo, edúcate en algo. Y le hablo a los jóvenes, que si algo que dices, es que yo quiero hacer esto, ok, ¿ya te preparaste? Es algo que te debe de arder en tu corazón. Hace un tiempo el hermano Amílcar decía, yo cuando era joven, yo me metía en lo que es el estudio para la música y en poquito tiempo lo logré. ¿Por qué? Porque era una pasión que él tuvo, ¿cierto? Si a ti te apasiona algo, métete de lleno, no esperes que te caiga de arriba. Tú vas a hacer lo que debes de hacer. Y si Dios te dio el talento, miren, yo de cantarte no, aunque quería. Y lo entendí. No, mi trabajo es la predicación, la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Prepararme. Es algo que me apasiona. A mí bájame de aquí y me muero. Necesito suero, necesito ese respirador artificial.
porque esto es mi vida. Yo sé que a esto es lo que me llamó el Señor. He encontrado el propósito de mi existencia, el compartir la palabra de Dios. ¿Has aprovechado bien tu tiempo, tus recursos, o lo has malgastado? El malgastar tu tiempo es malgastar lo que Dios nos ha dado, la vida. Mire lo que dice en Proverbios 6:6, se lo voy a leer y si gusta apuntarlo. Dice, habla el proverbista, dice, ve a la hormiga. Proverbios 6:6. Dice, ve a la hormiga, oh perezoso. Y no digan amén, porque me voy a sentir ofendido. Dice, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Habla de su mantenimiento, habla de los tiempos buenos. Ustedes me han escuchado enseñar en esto, en las enseñanzas de las finanzas. Los tiempos buenos son para los tiempos malos. ¿De dónde cree que salió esta aplicación o esta enseñanza? Mire, tan sencillo que Dios nos lo muestra en las hormigas. Está bien sencillo, hermanos. Cómo Dios nos muestra a través de su naturaleza y de los seres vivos como lo que son, algo tan pequeñito. Y menciona en uno de los proverbios que habla de seis animalitos, hasta la araña, el conejo, habla así. Llegan a ser hasta más sabios que nosotros. No quiero ofender a nadie, pero dice, mira, el conejo hace su casa hasta de piedra. Y otros se edifican sobre heno, madero y jarasca. Habla de la araña, dice, hasta la matas con la mano y vive en palacios. Y toma el ejemplo de la hormiga. Dice, mira la hormiga, que guarda, no es perezosa. No, ellos se manejan por instinto, lo que Dios les puso, como lo que he estado enseñando en estas enseñanzas pasadas. Y vemos cómo la hormiga nos da el ejemplo, dice que, y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Y otros, dice, aquí tengo un comentario, dice, los tiempos buenos son para los tiempos malos, y unos en esta pandemia, y otros ni para su propio mantenimiento. Unos ni para ellos mismos guardan. Viven el día a día, que si comiste bien. Ahora, quiero explicar de que, bueno, tal vez por las circunstancias es difícil de que usted pueda ahorrar. Eso yo lo entiendo. Pero el vivir el día al día y no guardar un poco para el día de mañana, estoy hablando de que no desperdicies nada. Obviamente que tampoco vas a dejar ahí los plátanos que se hacen negros y todavía guardarlos ahí para que, no, ya se pudrieron, porque no te los comiste, porque tal vez compramos de más y no, es que no calculamos bien. Bueno, es parte de desperdiciar los recursos que tenemos. Dice del mismo proverbio, dice, el versículo 9 del mismo proverbio, dice, perezoso o perezosa, habla a las personas ya, dice, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Algunos piensan que esto es un sueño. Pensé que era una pesadilla, eso es una pandemia. No, es una realidad, ya despierta. Hello. Dice, ¿seguirás dormido o dormida quejándote de la situación? Perdón, me adelanté un poquito, dice. Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Quiere decir que si en el tiempo de trabajo tú te cruzas los brazos, no, pues ay, Dios dirá, y no haces lo que tienes que hacer, dice que para tu propio mantenimiento. Ahora, como
padres de familia, hablo de los padres de familia, tenemos una responsabilidad que le vamos a rendir cuentas a Dios por lo que Dios nos dio: tiempo, recursos, dinero, y también de nuestra familia, de nuestros hijos, ¿cierto? ¿Sí? Sí, le vamos a rendir cuentas a Dios. Entonces, habla, dice que y tu pobreza como hombre armado. La pobreza no va a esperar, ¿estás ahí, sí o no? No, la pobreza te va a alcanzar, y le está hablando a los perezosos. Al que es diligente como la hormiga, ¿no? Que habla de la mujer sabia, de la mujer prudente, de la mujer que habla de Proverbios, virtuosa, gracias. Habla de la mujer virtuosa, dice que se levanta temprano y trabaja, tiene una viña y hace telares y todo y los vende, y dice sus hijos le llaman bienaventurada. O sea, aprovecha el tiempo, no está desperdiciando nada, hace telares. O sea, aprovecha todo lo que tiene. La pregunta no es si te sorprendió la pandemia, la escasez, el hambre, sino ¿qué estás haciendo? A todos nos tomó por sorpresa la pandemia, ¿cierto? A todos. Aún los que tenían esos que comían sus uvitas en el fin de año y que tengo estos sueños para ti, tengo esto, yo deseo esto, deseo aquello. Mira, te llegó el coronavirus y te rompió, nos rompió nuestros anhelos. Muchos hasta los planes que teníamos de viajes, vacaciones, no voy a construir la casa, no, es que es algo que no nos lo esperábamos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Acoplarnos, ajustarnos y vamos a decir, hacer planes nuevos para lo que debemos de hacer. Por eso debemos de ajustarnos. ¿Qué estás haciendo o qué vas a hacer? ¿Seguirás dormido, dormida, quejándote de la situación, buscando culpables y responsables, o vamos a ser diligentes? Es que los chinos, es que Trump, es que esto, es que los doctores, es que los enfermeros. No, deja de buscar responsables. Actúa. No malgastes tu tiempo, no desperdicies tus recursos. La respuesta tiene que ser que si somos diligentes, ¿en qué tenemos que hacer por nosotros mismos y por lo que Dios ha depositado, ha dejado en nuestra responsabilidad como nuestra familia? En Proverbios 24 dice: el perezoso no hará causa del invierno. Pedirá pues en la siega y no hallará. Quiere decir que en el momento de que puede trabajar, que tiene trabajo y no trabaja, el día que venga la escasez, que venga el invierno, ¿me dan de comer? ¿Me dan de esto? No, ¿por qué? ¿Se acuerdan de las 10 vírgenes? ¿Qué dijeron las 5 prudentes? No, vayan ustedes, hagan lo que deban de hacer. Nosotros ya tenemos recursos, porque aprovecharon el tiempo, no fueron insensatas como las otras, que malgastaron su tiempo, se durmieron. Y dice la Escritura: ¿hasta cuándo despertarás, oh perezoso o perezosa? Dice la Escritura, no se me ofendan, por eso le di la Escritura. En Proverbios 21:20 dice: tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. ¿Qué es sabiduría? Desempeñar el conocimiento que Dios nos ha dado. De nada me serviría saber cómo hacer una mesa si no hago una mesa. Yo sé hacer mesas, pues haz mesas y véndelas. Mire, hay tanto de... Nada más búsquele ahí en su mente, en su corazón, ¿qué puedo hacer? Pues yo soy buena para hacer gorditas. Pues haga gorditas. Tal vez las va a vender más baratas, pero va a vender. Va a aprovechar el tiempo, va a aprovechar los recursos. Ya tiene la estufa, ya tiene las ollas, ya tiene la masa. ¿Qué va a hacer? No sé, pues ya tiene. Hello, haga lo que pueda hacer. Varones, hagan lo que puedan hacer. Tal vez usted no, es que no me gusta la mecánica. A mí no me gusta la mecánica, porque no me gusta, pero si tengo que hacerlo, lo voy a hacer. No es que diga, yupi, me gusta, voy a hacer mecánica. No, pero sé hacer otras cosas. Y saben de que he aprendido. Yo era de los que no, pues hay que se arregle solo. O hay de que algo que pase, no sé, un rayo que caiga y que se acomode esa gotera que está ahí.
y te va a costar más. ¿Sí? Las mujeres dicen, sí, háblenles, pastor. Aprovechen el tiempo. No me gusta. Bueno, si no me gusta, contrato a alguien para que lo haga. Como no sé de mecánica, contrato a mi mecánico. Hello. Pero sé hacer otras cosas. Y esas cosas las aprovecho todos los días. No me estoy poniendo de super pastor, super cristiano. No, pero vaya a mi casa. Aquí están mi esposa y mis hijos. Me levanto temprano. Pues, ¿qué vas a trabajar? Sí, aquí en la casa. Pues no vas a recibir cheque, pero estoy aprovechando el tiempo. Estoy aprovechando hasta los recursos que tengo. Para otros será basura, para mí no. Yo lo aprovecho, lo limpio, lo corto, lo acomodo, lo soldo, lo acomodo y ¡tarán! Ya tengo ahí. Quiero enseñarles con ejemplos, hermanos. De nada, no me estoy poniendo de súper, esperen, me explique. Pero de lo que yo sé, es de lo que aprovecho. Para algunos, miren, les ha llegado muy tarde esta enseñanza, aunque ya la habían recibido. Y les ha costado mucho trabajo ajustarse. Y no aprovechan el tiempo. No quiere decir que todo el tiempo estés trabajando, no hay tiempos para todo. Para mí llega mi hora y ya no me mueven. Ya debo hacer lo que ya hice, lo que tuve que hacer. No siento esa culpabilidad. Pues, malo sería de que no hice nada o no aproveché el tiempo. Hay veces de que no hice nada, pero estoy en el ministerio y aprovecho mi tiempo. Amén, hermanos. Yo sé que algunos están entendiendo y sí, ahí la llevo, pastor, ahí la llevo, estoy batallando ahí con eso. Bueno, hay áreas en las cuales tenemos que ajustarnos y acoplarnos. El proverbista en Proverbios 20:25 dice: el deseo del perezoso le mata, pues sus manos no quieren trabajar. Mire, el perezoso es, ¿qué es lo que lo mata? La pereza. Sus manos no quieren trabajar. Ahora tus manos te van a mandar. No, ya enseñé, nosotros nos movemos de acuerdo a cómo está nuestro corazón. Si en nuestro corazón hay pereza, ay no, pues no. Pero hello, despierta. O perezoso, perezosa. A los perezosos se van a decir, ay, le está diciendo por mí, sí. Pero al que es diligente, no se siente mal, porque aprovecha el tiempo. Amén. Tal vez usted no está haciendo lo que yo estoy haciendo, pero está haciendo algo beneficioso. Está aprovechando, no está malgastando ni su tiempo, sus recursos, lo que usted tiene. En el Proverbios 22:13 dice el perezoso, el león está afuera, seré muerto en la calle, por eso no voy a trabajar, y no voy a trabajar, y no voy a trabajar. Es aquel dicho, dice, me desperté el lunes y me levanté el martes y vi el miércoles por la ventana que el jueves iba a llover, por eso no fui el viernes a trabajar. Tú. No voy a trabajar y no voy a trabajar. Qué cómodo, ¿no? ¿Qué dijo el proverbista? Ahí está el león afuera y no voy a trabajar. El coronavirus y no voy a trabajar. Y todos tus compañeros están trabajando. Ahora, espero y me explique de que, bueno, si usted tiene ese temor, o se está protegiendo, bien, todo con un equilibrio, ¿sí? Porque el resguardarse de más, así, en algo sobremanera, no tiene caso, hermanos. Tienen que ser prudentes en todas las áreas y en un equilibrio. Hay algunos que no salen para nada. ¿Y qué? ¿No vas a comer o no vas a ver? Y no hayan qué hacer porque no saben poner un equilibrio. ¿Me explico? Ahora, estoy apelando a la prudencia de cada uno. Vamos a ver un ejemplo muy conocido en Lucas capítulo 15, versículo 11. En Lucas vamos a hablar del hijo pródigo. Y se me ha ido el tiempo, pero quiero aprovechar esto. Como es una parábola muy conocida y que, como mencioné la semana pasada, quién sabe cuántas veces lo he predicado sobre el hijo pródigo, pero como son enseñanzas tan enriquecidas en porciones que podemos sacar muchas aplicaciones. Dice el versículo 11, dice, también dijo. Cuando dice también es porque ya nos habló de algo semejante y está hablando de dos parábolas anteriores que habla de lo mismo. Por eso dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde.
y les repartió los bienes. Un malagradecido nunca va a apreciar lo que tiene. Y aquí estamos tomando el ejemplo del hijo pródigo. Él no apreciaba lo que tenía. ¿Por qué? Porque no estaba apreciando ni a su padre, su familia. Porque se entiende que la familia es tu equipo, ¿cierto? Mi hijo es mi equipo, mi hija es mi equipo, mi futuro yerno es mi equipo, ¿cierto? Sí. Mi esposa es mi jefa. ¿Ya fuiste a trabajar? No. Me brinqué, pues, pero no. La de los cheques. Es mi equipo, tú tienes tu equipo. Pero el hijo pródigo no, él se sintió aparte, aislado. No valoró lo que tenía, no valoró su familia, no valoró su herencia, porque entendemos la parábola, que vendió todos sus bienes y lo malgastó. Las cosas hay algunos jóvenes que no valoran las cosas, las pertenencias de sus padres. Amén, hermanitos, hermanitas, jóvenes, jovencitos, chiquillos, chiquillas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no lo cuidan. Es tu casa. Es la trocota de tu padre. Es la cocina de tu madre. Tal vez tú te vas a quedar con esas ollas. Lávalas bien. Desinféctalas. Cuida lo que tienes. Es tu equipo. Cuídalos. Habla por ejemplo, de sus recursos. Este joven no valoró los recursos que tenía su padre. Y así hay muchos jóvenes. Ese silencio. ¿Lo dice por mí? Sí, lo digo por ti, jovencito, jovencita. Porque no valoró. Y ahora nosotros como padres hemos valorado lo que era de nuestros padres, ¿no es cierto? ¿Cuánta razón tiene mi viejo? ¿Sí? Ahora vemos cómo un malagradecido nunca va a apreciar lo que tiene. Tal vez Dios te ha dado talentos, dones, habilidades, estudio, entendimiento, un intelecto, que eres bueno para las matemáticas, eres bueno para la lectura, eres bueno para enseñar, instruir. Aprovéchalo. Eso no te cayó así, es un don, un talento que Dios puso, algo que viene dentro de ti ya. Y Dios te puso algo ahí para que te desenvuelvas. Dios le puso las alitas a las mariposas por algo. Dios lo hizo todo perfecto. Y a cada quien le dio algo. A mí Dios me dio algo. A ti Dios te dio algo. Aprovecha. No sé qué es. Busca. Ráscale. Abre el baúl ahí de tu corazón. ¿Qué será? ¿Para qué soy bueno? ¿Cuál será mi propósito? ¿Cuál será? Algo que te apasiona. Tal vez hay algo que te apasiona, pero no has buscado la manera de hacerlo. ¿Quieres hacerlo? Yo quiero tocar guitarra. Tú nomás la tocas, pero no aprendes. Estoy tomando el ejemplo de la guitarra, pero puede ser cualquier cosa. Y aprende, no malgastes tu tiempo. Y vemos cómo este joven estaba siendo mal agradecido con lo que él tenía, su tiempo. El padre era rico y tenía mucho que heredar, porque dice que habla de que era una fortuna. Si lo entendemos, es un ejemplo, pero lo entendemos en lo natural, como vemos de que el padre tenía recursos. Y dice, ¿pero por qué tenía recursos? Bueno, si vemos, dice que lo repartió a ambos. Está hablando de un padre justo. Y si era un padre justo, nos habla también de que tal vez era un patrón justo. Era un empresario justo, era un comerciante justo, era alguien que pagaba justamente. Entonces, por eso tenía. Si usted se enoja, tal vez porque aquel tiene más, tal vez porque es justo. ¿Me explico? Bueno, es parte. Usted no se enoje con alguien aquí de la congregación. Es que tiene, mira su casa, mira esto, mira lo que tiene. Bueno, le costó. O tal vez es la evidencia de que ha sido justo con lo que Dios le ha dado. Hace lo que es de Dios para Dios y lo que es de César para César.
Lo que es para Trump, y lo que es para mí. Está fácil. Vemos cómo este hombre, hablo del padre, era rico y tenía mucho que heredar. No porque era padre, sino porque era un hombre justo y trabajador. Si usted se molesta por alguien porque tiene una troca más nueva que la suya, bueno, es porque ha sido tal vez más trabajador que usted. Si se la robó a alguien, bueno, usted ya no se preocupe por eso. No. Usted no se enfoque en eso, que no haya avaricia ni codicia, codiciando lo de los demás. La avaricia del joven vemos que lo mató. Mire lo que dice. Dice, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, dejándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Vemos cómo la avaricia del joven lo mató. Mire lo que dice. Él quería más, pero él quería lo que ya tenía, eso era de él. ¿Por qué? Porque conociendo al padre que era justo, vemos cómo el otro hermano, el hermano mayor, él también recibió, porque dice, y repartiéndolo, dice, versículo 12 dice, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte que de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Los bienes les repartió, quiere decir que a los dos les dio. Pero vemos de que el hermano del hijo pródigo, él de alguna manera estaba en la casa del padre, pero no valoraba tampoco al padre, valoraba su trabajo. Y en Apocalipsis nos enseña de la iglesia de Éfeso, dice que algo que le agradó a Jesús, dice, retienes mi nombre, tienes celos de los que se dicen que son y no son, y habla de que tu arduo trabajo, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Y así hay muchos que han dejado el primer amor en su familia, en sus hijos, en sus padres, y se han ido, trabajan pero sin sentido. ¿Por qué vas a trabajar? Pues no sé, tengo que trabajar. Y están trabajando sin sentido, sin un propósito. ¿Para qué? ¿Para hacerme rico? No, simplemente para proveer, porque Dios te dio habilidades, talentos, y Dios no está enojado con la riqueza. De ninguna manera. Dios te puede prosperar en un orden como debe de ser. No con avaricia, no con codicia, no, porque Dios te ha dado talentos y te ha dado tanto así. Mire, los judíos son ricos y Dios no está enojado con ellos porque son ricos. Dios les ha dado porque ellos comparten. Primero guardan lo que es de Dios para Dios, lo apartan. Lo demás lo ahorran, parte de su economía lo ahorran. Otra parte es para dar a los necesitados y lo demás para lo cotidiano. Está bien sencillo, ellos lo manejan en 5 puntos. El diezmo, en porcientos. El diezmo, lo que ahorran, lo que dan a los demás y lo demás para lo cotidiano. Los gastos que tienen que hacer para instruirse. Ahora miren lo que sigue diciendo. La avaricia del joven lo mató. En el versículo 24 menciona esto, dice, porque el hijo era muerto y ha revivido. ¿Cómo que ha revivido? Sí, porque la avaricia lo mató. Dame lo que me corresponde. Te mató, hijo. Dame, que tú eres mi padre. Sí, soy tu padre, pero hasta para pedir tiene que haber humildad. Jóvenes, sí, pida con entendimiento, apoye a su padre, a su madre, ayúdele, aprenda. ¿Cómo hace la salsa, mamá? Ahora, he hablado a las mamás. No seas, no, pues es receta de familia. Es tu hija, enséñale. Hello. Después te la van a regresar. Hola, hija. Está aprendiendo. No te quedas. Vemos cómo él decía solo, dame, y como muchos jóvenes. Hola, jóvenes. Y era obvio que no valoraba lo que tenía, tal vez porque nunca sufrió, nunca valoró, nunca lo trabajó. Era de los que no tenían cansado. Y el padre tenía trabajadores, tenía siervos, y él no valoraba. Porque mire, tal vez hablo de los padres,
que son de mi generación, antes o menos, pero a nosotros nos enseñaron o tenemos lo que y lo valoramos. Por eso estamos, apaguen la luz, apaguen esto, cuida la camioneta, guarda la yarda, guarda esto. ¿Por qué? Porque te costó, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ay, es bien difícil predicar así. No les veo sus expresiones. No estén burlando de mí o qué están haciendo. Pero bueno, el hecho es de que valoren y que aprecien. Pero nosotros lo valoramos porque lo hemos sufrido, nos ha costado, ¿no es cierto? La camita que se está ahí, lo que sea, las ollas ahí todas chuecas, no le hace valor a las, cuídalas, lo que tengamos. Y tal vez este joven por eso no valoraba. La avaricia, vemos como el joven, pues, la codicia, la avaricia lo mató. Menospreció a su padre e implica su vida, su trabajo. Está menospreciando al padre, está menospreciando la vida del padre, el trabajo del padre, el esfuerzo y sobre todo su amor de padre. Vemos más adelante de que la misericordia del padre lo hizo recibir a su hijo que se arrepintió. Está mostrando el amor del padre. Era un hombre justo y está hablando del Padre Celestial. Por eso es un ejemplo, una parábola. Pero vemos cómo este hijo menospreció al padre. Y así, mire, como gentiles nosotros no valorábamos a Dios. No conocíamos de Dios. Nos compartieron del Evangelio. El Padre fue movido a misericordia, que no nos ha dado el castigo por el pecado que hemos cometido y extendió su gracia. Nos arrepentimos y nos da el perdón. Es todo. Y mire, este joven, dice el versículo 13, dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Este joven ni la cuarentena ni el luto guardó. Luego se fue. Vámonos a la fiesta, a desperdiciarlo todo, a desperdiciar su vida, sus talentos, sus recursos, las habilidades que Dios había puesto intrínsecamente en él, en ella, tal vez. Hablo de los jovencitos y jovencitas, y chiquillos y chiquillas. Hoy hombres y mujeres que en solo unos años o meses o días hacen pedazos el imperio de su herencia. Tal vez el padre trabajó por muchos años o recibió la herencia, una compañía, una empresa, y el otro perezoso en un mes la vendió y se fue a vivir perdidamente. ¿Cuántos casos hemos escuchado sobre eso? Cuando el padre se esforzó para ir, dejarle una herencia al hijo, a la hija, para que, bueno, mija, no puedo darte más, te di el estudio, hijo, mira, te hice esto, te hice, y ahora sí ya tú solo, porque el ejemplo arrastra. El ejemplo le dejó el padre, por eso tenía recursos, porque era trabajador, pero el otro tampoco no lo va a forzar a... No, tú decides, jovencita, tú decides. Ahora, si tus padres no te han dado el ejemplo, bueno, tienes el ejemplo de Cristo, que obedeció al Padre. Es que mi padre no me dejó un buen ejemplo. ¿Y qué? ¿Te vas a quedar ahí sentado? ¿Sabes que está un león allá afuera? No seas perezoso. A mí mi padre nunca me enseñó a trabajar. Esa es la realidad. Que diga yo, ay, mira, mi papá que se levantó en la mañanita temprano, se fue a la construcción, se fue a la obra, se fue a hacer eso. No. Y no estoy ni enojado tampoco. Aprendo de los errores que él cometió y los aplico a mi vida para no hacer lo mismo. Pero también aprendo de las virtudes que él tenía. Y no estoy ni enojado ni resentido, no, aprendo lo que debo de aprender. Si usted como padre ha fallado, usted varón o jovencito, jovencita, aprende de los errores de sus padres y no cometa los mismos errores. Amén, jóvenes. ¿Sí? A ver, los jóvenes, levanten la mano. Sí, pues o se sienten muy grandotes. Okay. Levanten la mano, a ver, manténla levantada. A los niños también, levántala. ¿Qué no? Aprendamos, hermanos, hermanitos y hermanitas. Vemos el ejemplo de este joven. El joven quiso irse más
se quiso ir más apartado de su padre, de su familia, de su iglesia, del pastor. Vámonos, porque aquí el pastor nos regaña muy feo. Dice que se fue a una región, muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. ¿Apartada de qué? Del padre, de la iglesia, de su familia. Dice, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Dice, la escritura es muy, muy claro que dice que el joven quiso estar más apartado del padre, de su familia, de su iglesia. ¿Para qué? Bueno, para desperdiciar sus bienes. Eran bienes para beneficiarlo, pero le vinieron a ser perjudiciales para él, porque vivió perdidamente. ¿Cuál fue la razón también? Para vivir perdidamente. Habla, por ejemplo, hay padres que emigraron a este país y dejaron a su familia allá. Unos, miren, yo me sorprendí cuando escuché de un hombre que tenía más de, 10 años aquí. No conoce a sus hijos, ni a sus nietos, ya tiene nietos y no los conoce. Es que voy a trabajar por el sueño americano. No, hello, tu responsabilidad es con tu familia. Hay algunos, es que aquí no hay trabajo, voy a ir a buscar trabajo en el aceite, y se fueron. Muchos no se fueron ni por la necesidad, se fueron por su irresponsabilidad de padres, de no ser padres. Es que allá hay trabajo. No, tú no te vas por el trabajo. Tú te vas porque no quieres asumir ahí la responsabilidad de un esposo, de instruir, enseñar a tu esposa, de instruir, de capacitar a tus hijos. Y hay unos que se fueron. Ahora perdieron el trabajo y ya están aquí, ya no saben cómo convivir en sus casas. Ahí están peleando todo el tiempo. Mejor váyase a trabajar, pues no hay trabajo. Ahora aguántese. Ahora, mi intención no es ofender, sino aprender, hermanos. ¿Qué va a hacer? Ajustarnos, alinearnos al propósito. Miren, hay jóvenes que también salen de la escuela. Estoy hablando de los jóvenes. Salieron de la high school y o hay algunos que ya salieron y me voy a ir a estudiar. Pero no es tanto estudiar, sino salirse de la casa del padre. Sí, yo conozco muchos ya son padres y se salieron de la casa porque quisieron, no quiero estar en la casa de mi padre, no quiero escuchar a mi mamá, yo quiero salir y el pretexto es el estudio. Pero no, examina tu corazón. Si en verdad te apasiona lo que vas a estudiar, prepárate y capacítate, no desperdicies tu tiempo. Ahora, si tú dices, es que el estudio no es para mí, bueno, métase a trabajar. O que va a estar ahí sentado, que perezoso, que venga el león, no. Dice que vino una gran hambre, dice la escritura, dice, y cuando hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Si usted piensa que ya está pasando todo, porque ya se levantó esto de la cuarentena, al menos en este lugar, déjeme decirle que usted no está leyendo la Biblia. O no se la han enseñado, santo. Y ese es un para mí. No, pero les hemos enseñado. Esto no va a parar, hermanos. Esto no va a mejorar. Tenemos que ajustarnos a estos tiempos ya. Porque la pregunta no es que si va a venir o si no va a venir, sino cuándo va a venir a nuestras vidas las consecuencias de esta pandemia. ¿Estoy preparado? ¿Estoy malgastando mi tiempo? Saben, muchos hombres creativos y exitosos hoy en día comenzaron sus empresas en tiempos difíciles. Aprovecharon, Amazon, uno de los hombres más millonarios, pero empezó en tiempos difíciles. Encontró la estrategia y se abrió todo eso y mira, uno de los hombres más millonarios. Pues tal vez Dios le puede dar una buena idea para empezar una empresa. Tal vez es que yo no soy comerciante, bueno, tal vez sabe hacer algo. Aproveche lo que tiene, los recursos. No trato de llevarlos a la avaricia, quiero dejar claro esto, o a la codicia, sino a valorar lo que tenemos. Tiempo, recursos, habilidades. Y sacarle provecho para que no se desperdicie nada, dijo el Señor. Y ser agradecidos, de ser diligentes, no perezosos, de ser sabios, creando un plan
hacer un presupuesto de lo que tengo. Bueno, puedo hacer esto, tengo estos recursos, aprovechelo. Que tengo gallinas, bueno, venda blanquillos o haga algo, porque esto no va a mejorar, hermanos. No quiero ser negativo, sino que soy optimista. Es lo que les trato de enseñar, ser óptimos en acoplarnos, ajustarnos a lo que va a venir. No desperdicie su tiempo, por el amor de Dios. Mire lo que termina diciendo. Bueno, termino ya con esto, ¿me ayudas, hermano? Dice el versículo 16, dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Mire, este joven tenía envidia hasta de los cerdos, porque los cerdos comían hasta hartarse y él no podía comer, no había quien le daba. Y la envidia fue lo que lo movió también, porque dice, ¿cuántos jornaleros allá sí tienen y yo soy el hijo del padre? Y yo aquí pereciendo de hambre. Entonces la envidia también lo movió para eso. Pero dice, y volviendo en sí, dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí que perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre. Hizo un plan, pero no se quedó en el plan, sino que siguió. Sus palabras tuvieron acción, tuvieron pies y manos. Se levantó y vámonos. Y dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Reconoció que había pecado contra Dios y contra la casa de su padre. Dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y él le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, sacar el mejor vestido y vestirle, poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, matarlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. A pesar de nuestros errores, vemos la misericordia de Dios hacia nosotros, que a pesar de que hemos desperdiciado nuestras vidas sin Cristo anteriormente, Él nos recompensa, no por nuestra justicia, no porque nosotros nos hayamos portado bien, sino porque Él es misericordioso y por su infinito amor. Vemos más adelante que dice, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó a la casa, cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre le ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, a él le has hecho matar para él el becerro gordo. De nada serviría trabajar por trabajar si no hay una motivación correcta. ¿Por qué trabajamos? ¿Por qué estamos ahorrando en el banco? ¿Por qué estamos comprando propiedades? ¿Por qué estamos comprando o yendo a estudiar? Hablo de los jóvenes. Este hijo mayor no conocía al Padre, no conocía de la misericordia del Padre. ¿Cómo esperas terminar tu carrera en la vida? Es
momento de reflexionar, es momento de hacer una pausa y de detenernos. ¿Qué estoy haciendo con mi tiempo? ¿Lo estoy malgastando? Con los recursos que Dios ha puesto en mi vida, con los recursos que nuestros padres nos han depositado en nosotros. Algo te enseñaron tus padres, tal vez de no hacer las cosas, tal vez él fracasó, ella fracasó, pero te está enseñando algo, a que no debas hacer lo mismo. Con esto voy a terminar con una reflexión. Habla de un carpintero que estaba a punto de jubilarse. Le comunicó a su jefe que iba a dejar el negocio de la construcción para llevar una vida placentera junto a su esposa y así disfrutar de sus últimos años de vida. El jefe lamentó perder al mejor trabajador que tenía, pero antes de retirarse definitivamente le pidió un favor, le pidió un último trabajo, que construyera la última casa. El carpintero accedió de compromiso. Ay, es que yo tenía planes. Ay, es que quería irme de vacaciones, quería irme de pesca, ya quería retirarme. No puso mucho esmero ni entusiasmo en el trabajo como en otras épocas. No atendió los detalles que hacía. Mírale, vamos a acomodar esta lámpara aquí, esto para acá, para que el cliente esté satisfecho. No le puso empeño. No trabajó como debía de hacer. Una vez finalizado el trabajo, el carpintero invitó a su jefe a visitar la construcción. Ya terminamos la casa, ven para que la veas. Hicieron un recorrido por toda la casa y al finalizar el jefe le entregó las llaves de la puerta principal al constructor, al carpintero. Este es mi regalo para ti, buen amigo, por los más de 40 años que has trabajado conmigo. Yo quiero regalártela a ti. El carpintero, con las llaves en sus manos y lleno de lágrimas, agradeció el regalo, pero se sintió avergonzado como nunca por esa actitud que lo llevó a cometer tremendo error. Lo hizo por hacerlo nada más. No lo terminó su carrera con detalles. Perdió el propósito. Lo mismo de esta forma. Qué desafortunada manera de terminar su carrera. Si el carpintero hubiera sabido que estaba construyendo su propia casa, la hubiera hecho con absoluta dedicación. Ahora no tenía otra opción que vivir en la casa que él mismo había construido. Y no precisamente era la mejor. ¿De qué serviría haber hecho un buen trabajo, tal vez en tu empresa, pero no en tu familia? Tal vez hiciste muy buen trabajo en tu familia, pero no en la iglesia, como cristiano. Lo mismo puede aplicarse en nosotros. Construimos nuestras vidas de manera distraída, no haciendo lo que debemos de hacer, cuando deberíamos de poner nuestro mejor empeño, atención y cuidado a nuestro trabajo. Muchas veces no damos nuestro mejor trabajo con nuestras familias, como padres, como madres, esposas, esposos, como hijos. No estamos correspondiendo al amor del padre o de la madre. No estamos apreciando sus vidas, su trabajo, su esfuerzo. Y no nos damos cuenta que tenemos la vida que nosotros mismos hemos construido. Hoy muchos no aprovecharon las 7 vacas gordas y están padeciendo sus 7 vacas flacas. Entiéndase la enseñanza pasada. Porque desperdiciaron su tiempo
por eso están sufriendo, pero no es tarde. Rectifica, vuelve a los caminos del Señor, aplica lo que has aprendido. De nada serviría que sepas hacer muchas cosas y no lo puedas aplicar, no puedas extraer el néctar de la potencialidad que Dios puso en tu vida. Tu vida hoy y tu trabajo es el resultado de las actitudes y elecciones del pasado. Yo he cometido muchos errores, y sigo aprendiendo de mis propios errores, de los errores de mis padres, pero también aprendo de las virtudes de ellos. Te invito a que te subas a mi barco y aprendamos, corrijamos, porque es el barco del Señor. Es momento de rectificar. Tu vida mañana será el resultado de tu trabajo, actitud y elecciones que hagas hoy. ¿Qué vas a estudiar, joven? ¿En qué te vas a preparar? ¿Qué has aprendido del matrimonio de tus padres? ¿Vas a cometer los mismos errores? Yo comencé cometiendo los mismos errores y gracias a la palabra de Dios que me paró en seco y me hizo ver con claridad de esos errores, pero también de sus beneficios, de lo bueno que he aprendido, que depositaron en mí moralidad, virtudes que yo no conocía, que no las apreciaba hasta que ya no los tuve. Es momento de reflexionar, hermanos. Pongámonos de pie. Gracias, Padre, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por lo que has hecho en nuestras vidas, Señor, cómo nos has mostrado y nos has dado ejemplo en tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Síguenos mostrando, síguenos guiando, Señor, para seguir caminando en fidelidad, Señor. Gracias por el ejemplo. Gracias, Señor.
gracias por tu enseñanza, Señor. Ayúdanos, Señor. Fortalécenos en nuestras luchas y en nuestras pruebas, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Como casa de oración, Jacksboro, Texas, enviamos un saludo y un abrazo a todos aquellos que nos acompañan. Dios les bendiga.